Hoy en día, cuando pensamos en equilibrio, casi siempre nos viene a la mente una sensación de calma, de paz, como unas vacaciones sin estrés, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si les dijera que para la filósofa Elena Blavatsky el verdadero equilibrio era algo radicalmente distinto, algo mucho más desafiante y a la vez mucho más profundo? Vamos a explorar esa idea. Miren, el contraste es brutal. Por un lado, la visión popular, un estado tranquilo, sin tensiones, como un lago en calma. Y por otro, lo que proponía Blavatsky, un proceso activo, constante, de orquestar las fuerzas opuestas que luchan dentro de nosotros. No se trata de la ausencia de conflicto, sino de la armonización consciente de ese conflicto. Es como ser el director de una orquesta interior muy ruidosa. Bueno, para desglosar esta idea tan potente, vamos a seguir una ruta clara. Primero, vamos a ver por qué la mayoría vivimos, según ella, en un desequilibrio total. Después, analizaremos los 3 principios internos que son la clave de todo. Luego, exploraremos el camino práctico hacia esa armonía. Y finalmente, entenderemos por qué esto no es una meta, sino una tarea de por vida. Empecemos por el diagnóstico. Blavatsky era muy directa. La inmensa mayoría de las personas viven completamente fragmentadas, atrapadas en uno de 3 extremos que en realidad son muy destructivos y que impiden cualquier tipo de armonía verdadera. A ver, el primer extremo es súper reconocible, la esclavitud del cuerpo. Es cuando una persona se identifica al 100% con sus impulsos físicos. La vida se convierte en una búsqueda constante de placer y una huida del dolor. El problema es que toda la identidad se basa en un vehículo que, inevitablemente, envejece, se enferma y cambia. Es una receta para la insatisfacción permanente. En el polo opuesto, tenemos al que niega el cuerpo. Esta persona lo ve como un obstáculo, algo vergonzoso que hay que reprimir para ser espiritual. Pero esta negación violenta de necesidades básicas, como el descanso o la alimentación, solo genera una tensión interna tremenda, que tarde o temprano explota, ya sea como una enfermedad o de formas bastante destructivas. Y el tercer extremo, que hoy en día es increíblemente común, es ser prisionero de la mente. Es la persona que lo analiza todo, que vive en un bucle de pensamientos, teorías y preocupaciones. Vive la vida en su cabeza, en lugar de experimentarla directamente. Esto, claro, crea una ansiedad brutal y una desconexión total, tanto del cuerpo como de la intuición más profunda. Ok, entonces si esos son los extremos, ¿cómo salimos de ahí? La solución que propone Blavatsky es fascinante. Empieza por algo fundamental, comprender los 3 componentes centrales de nuestro ser y sobre todo su relación correcta, su jerarquía natural. Primero el cuerpo, ojo, no es el enemigo ni mucho menos, pero tampoco es la totalidad de lo que somos. Es mejor verlo como el templo del espíritu, o un instrumento increíblemente sofisticado. Necesita cuidado, por supuesto, buena comida, ejercicio, descanso, pero sin caer en la adoración o en pensar que somos solamente eso. Después viene la mente, y aquí la cosa se pone interesante porque tiene 2 caras. Está la mente inferior, la que usamos todos los días para analizar, planificar, preocuparnos. Si no la controlamos, nos ahoga en un ruido mental constante. Pero también tenemos una mente superior, más abstracta, que es la que capta las grandes ideas, las verdades universales, la que nos conecta con la intuición. El truco es usar la mente como la herramienta que es, no dejar que ella nos use a nosotros. Y en la cima está el espíritu. Y no es algo místico y lejano, es nuestra conciencia más profunda. Es ese observador silencioso que todos tenemos dentro, el que se da cuenta de los pensamientos y de las sensaciones del cuerpo, pero no se identifica con ellos. Es en esencia nuestro anclaje a lo divino, al universal. Esta analogía es que es perfecta para entender la jerarquía correcta. Y no se trata de una tiranía, ¿eh? Se logra a través de la comprensión. El espíritu, con su visión panorámica, es el rey que establece la dirección. La mente, como un ministro súper eficiente, crea el plan para llegar ahí. Y el cuerpo, como un sirviente leal, simplemente obedece y ejecuta la acción.
El problema de nuestra cultura es que a menudo invertimos por completo esta pirámide. Bueno, todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Blavatsky no daba recetas mágicas ni atajos de 5 minutos. Proponía un trabajo constante, sostenido sobre varios pilares fundamentales. Todo, absolutamente todo, arranca con una autoobservación honesta, casi brutal, para ver en cuál de los extremos estamos cayendo. De ahí, pasamos a purificar las emociones, que no significa reprimirlas, sino aprender a observarlas sin que nos arrastren. Luego, algo crucial, respetar los ritmos naturales de actividad y descanso. Y finalmente, el pilar que lo une todo, encontrar un propósito más grande que nosotros mismos, algo que le dé dirección a todo nuestro ser. Y claro, este trabajo se apoya en herramientas del día a día. Cosas como comer con atención, elegir compañías que nos sumen en lugar de restarnos, mantener un entorno ordenado, trabajar con integridad y, por supuesto, tener disciplinas diarias como la meditación o simplemente buscar momentos de silencio. Cada detalle de la vida suma a este equilibrio. Y esto nos lleva a la gran conclusión, a la idea central de todo esto. Este camino no es para llegar a un destino final, a un estado de paz perfecta y ya. Es para aprender a participar en un proceso de ajuste y crecimiento que dura, toda la vida. Esta idea es fundamental. El equilibrio es dinámico, como andar en bicicleta. Nadie se mantiene en perfecto equilibrio estático. La maestría no está en no desviarse nunca, sino en desarrollar la sensibilidad para darte cuenta de cuándo te estás inclinando hacia un lado y, conscientemente, hacer los pequeños ajustes para volver al centro, una y otra vez. Y aquí hay un giro de tuerca potentísimo. ¿Qué pasa con las crisis de la vida? Una enfermedad, una pérdida, un fracaso. Desde esta perspectiva, no son errores en el camino, son oportunidades. Son como un llamado de atención del alma que nos obliga a parar, a revisar nuestros patrones y a encontrar un nuevo equilibrio, pero esta vez desde un lugar mucho más profundo y auténtico. Así que, para cerrar, les dejo una pregunta, no para responderla rápido, sino para llevarla como una herramienta de introspección. ¿Qué fuerza interior, el cuerpo, la mente o el espíritu, está pidiendo hoy, en este preciso momento, un poco más de nuestra atención consciente? Ahí puede estar la clave para el siguiente paso. A ver, ¿alguna vez hemos sentido esa división por dentro? Como si una parte de nosotros quisiera una cosa y otra algo totalmente distinto. Bueno, pues hay una idea muy potente que dice que esto no es algo natural, sino el resultado de un mundo que, casi a propósito, nos ha diseñado para estar fragmentados. Hoy vamos a desentrañar justamente eso, esta idea de la conspiración de la fragmentación, y explorar cuál podría ser el camino de regreso a la integridad. Ok, esta será nuestra ruta. Primero, vamos a entender bien qué es eso de la conspiración de la fragmentación. Luego, veremos cómo nos afecta en 3 niveles. La traición a nuestro cuerpo, cómo dividen nuestra mente y cómo distorsionan el espíritu. Después, analizaremos cómo todo esto salpica a la sociedad entera y, lo más importante, cerraremos con un camino práctico para reintegrarnos. Vamos al núcleo del asunto, la sensación de estar incompletos, como si nos jalaran en 1000 direcciones, no es un accidente. La teoría es que es una condición creada por la sociedad moderna, una forma de mantenernos en una desarmonía que, de alguna manera, es más fácil de controlar. Y para que nos demos una idea de la magnitud de esto, se maneja una cifra que es francamente impactante. Se postula que el 97% de los seres humanos, el 97%, nunca experimentarán en su vida una verdadera armonía entre cuerpo, mente y espíritu. Es un número que, más allá de su exactitud, nos obliga a pensar en lo profunda que puede ser esta desconexión. Y aquí entra un concepto clave: el triángulo del poder. La idea es que las sabidurías antiguas lo tenían clarísimo. El verdadero poder de una persona no está en una sola cosa, sino en el equilibrio perfecto de estas 3 fuerzas. Un conocimiento que, según se argumenta, se ha ido perdiendo, o peor aún, suprimiendo. Miren,
La historia de Thomas, un médico del siglo XIX, lo ilustra a la perfección. Un hombre de ciencia, pura lógica, que de pronto empieza a vivir cosas que su mente racional no puede procesar. Esta batalla interna entre lo que creía saber y lo que estaba experimentando lo tenía agotado y confundido. Es la personificación de esta guerra interior. Ahora entramos en la primera gran fractura. Y esta es una idea controversial. Se plantea que muchos caminos espirituales, en lugar de honrar el cuerpo, nos han enseñado a desconfiar de él. Lo han convertido en una especie de enemigo del espíritu, algo que hay que domar o superar. ¿Y cómo se ve esta traición en el día a día? Bueno, hay 3 señales muy claras. Primero, la negación del cuerpo. Cuando ignoramos que tenemos hambre, cansancio o incluso negamos el placer. Segundo, el control obsesivo. Intentar controlar hasta el último detalle de procesos que son naturales, como respirar. Y tercero, esa idea de trascender el cuerpo, como si la meta fuera escaparse de él. Pero lo más fascinante es que la ciencia de hoy está, de cierta forma, dándole la razón a las tradiciones antiguas. El Tantra decía que el cuerpo era un instrumento sagrado, un yantra. Y ahora, la neurofisiología nos habla de cognición encarnada y de que el intestino es como un segundo cerebro. O sea, al final, ambas nos dicen lo mismo. La conciencia no está por allá flotando, sino que se expresa a través de nuestro cuerpo. Pasemos a la segunda fragmentación, la mente. Aquí la idea es que nuestro santuario interior ha sido, colonizado. Se nos ha enseñado a pensar en cajitas separadas. La lógica por un lado, la intuición por otro, las emociones por allá. Y claro, esto es imposible que surja una inteligencia completa, una inteligencia integrada. Y de nuevo, otra cifra para la reflexión. Se sugiere que un 83% de lo que llamamos pensar no es realmente nuestro. Es programación reciclada. Son ideas que nos instalaron desde chiquitos a través de la educación, la cultura, sin que nos diéramos cuenta. El caso de Sofía, una intelectual de esa misma época, es un ejemplo perfecto. Una mujer brillantísima, con una educación racional impecable. Pero en privado vivía atormentada por instintos, por sensaciones que su lógica no podía explicar. Tenía un pie en cada mundo, y eso le estaba partiendo por la mitad. Entonces, aquí está el punto clave, el contraste entre el intelecto aislado, que es lo que premia el sistema educativo, y la inteligencia integrada, que es nuestro estado natural. Una inteligencia que no separa, sino que armoniza todo lo que somos para entender el mundo de una forma mucho más profunda. Y llegamos a la tercera fractura, que según esta visión es la más tramposa de todas, porque habla de cómo la propia búsqueda de lo espiritual ha sido manipulada para, irónicamente, crear todavía más separación. Fíjense en este dato. Se estima que un 67% de las enseñanzas espirituales que andan por ahí, en realidad, refuerzan esta división interna en lugar de sanarla. A esto se le conoce como bypass espiritual, que es cuando se usan ideas muy elevadas como todo es una ilusión para no enfrentar nuestros problemas reales y nuestras emociones. Y hay algunas señales de alerta muy claras. Por ejemplo, el excepcionalismo espiritual. Esa idea de que mi camino es el bueno y el de los demás no. También la fijación en estados, que es como coleccionar experiencias místicas para inflar el ego. Y por último, la disociación, que es despreciar la vida de todos los días en nombre de algo trascendente. Y claro, esta guerra que libramos por dentro no se queda ahí. Es como un virus, se proyecta hacia afuera, infecta a la sociedad y se convierte en lo que vemos todos los días: polarización, conflicto, una patología colectiva. Lo de adentro es un reflejo de lo de afuera. Este gráfico es muy revelador. Nos muestra cuánta energía se nos va en esta pelea interna. Un 71% de nuestra fuerza vital se desperdicia en mantener este conflicto. Imagínense todo lo que podríamos hacer, todo lo que podríamos transformar si liberáramos esa energía. Y esta tabla lo pone blanco sobre negro. Mapea perfectamente cómo los problemas individuales se convierten en problemas de todos.
La lucha interna se transforma en polarización. La identidad fragmentada se convierte en tribalismo. La correlación es directa, no hay vuelta que darle. Pero bueno, basta de hablar del problema, hablemos de la solución. Porque sí la hay. Se propone una metodología bien práctica, de 6 pasos, diseñada específicamente para darle la vuelta a este proceso de fragmentación y empezar a caminar de regreso a la totalidad. Aquí está el protocolo, el mapa del tesoro. Se empieza con la respiración triangular para reconectar todo. Luego, el diálogo somático, que es aprender a escuchar al cuerpo. El tercer paso, disolución de conceptos. Es soltar esas ideas fijas que nos limitan. Después, la meditación triangular y la recalibración dimensional para afinar nuestra brújula interna. Y todo esto culmina en el sexto paso, la acción integrada, que es simplemente vivir desde ese lugar de totalidad. La primera práctica, la respiración triangular, es un ejemplo perfecto de cómo funciona esto. Es algo súper simple. En el mismo acto de respirar, se nos invita a poner atención en 3 cosas a la vez. La sensación física del aire, el enfoque mental en esa sensación y la conciencia de la fuerza vital que nos está animando. 3 en 1. Y este es el mensaje de fondo, el más importante. La totalidad, esa sensación de estar completos, no es algo que tengamos que construir o alcanzar en el futuro. Ya está ahí, es nuestro estado natural. La paz no se logra, se descubre cuando quitamos de en medio todas esas divisiones artificiales que la tapaban. Y para terminar, quiero dejar esta pregunta en el aire. ¿Y si todo esto, toda esta fragmentación, no fuera un destino inevitable, sino una elección? Piénsenlo, es una idea que lo cambia todo. Porque si es una elección, consciente o no, significa que también tenemos el poder de elegir lo contrario. Tenemos el poder de elegir la integración. Suscríbete a este canal para subir más contenido de valor. Activa la campanita para no perderte ningún video valioso. Y si este video te abrió los ojos, déjanos un comentario y comparte este video con alguien que lo necesite.